¿Qué tal? Reciban un saludo hasta donde se encuentren. Este es el tercero de una mini colección de 4 videos relacionados con el análisis del programa sintético de tecnología y la elaboración de su programa analítico. Fiel a lo que indica el documento, es importante pasar por el plano 1 y, entre otros pasos que deben hacerse, está el del análisis de su contenido. Aquí podemos ver las 5 preguntas que conducen a esta mini colección que además le puede servir al resto de otras disciplinas, incluso fases o niveles en la parte de la construcción del programa analítico. Le comparto mis puntos de encuentro por si le llegara a ser de interés en Twitter, Blogger y el canal de Telegram. En este video resolveremos la pregunta cómo poder realizar el programa analítico con los procesos de desarrollo de aprendizaje de la disciplina. Vamos a construir la respuesta. Acompáñenme, por favor. En esta ocasión resolveremos por distintos ángulos. Como se ha dicho, no existe un formato y me sumo a esa decisión. Si bien ya circulan formatos y listas de cotejo en la red, nada puede sustituir el proceso de planeación y es ahí donde presentamos nuestras credenciales como profesionales de la educación. Por lo pronto, pasaremos por los siguientes temas. Información elemental previa a cualquier movimiento, que es tema, problema y situación problema, y cómo vamos a hacer la contextualización y codiseño a través de el plan escolar de mejora continua. Sí, plan. El énfasis tecnológico, los procesos de desarrollo de aprendizaje y vamos a terminar con un ejemplo de este caso. Comenzaremos con la base elemental que hay que dominar, es el número 1. Nos vamos a ir al avance del programa sintético de la fase 6 en su página número 97, donde encontraremos los procesos de desarrollo de aprendizaje de la disciplina de tecnología. Y no está de más recordar este diagrama de flujo, donde podemos ver situaciones que ya hemos venido realizando desde que comenzó este ciclo escolar 2022-2023. Y mire, todo esto es el plano 1, todo esto. ¿Y en qué me baso realmente para decir que eso es? La respuesta está en este mismo documento y fue motivo de este video. Según lo recuerda, lo titulé Método para la elaboración del programa analítico. Si usted no nos ha seguido en el canal, le dejo una liga en la descripción del video para su revisión. Recuerda entonces, el plano 1 es el que menos puede caer en un formato. A lo más podría tener una hoja de ruta o lista de cotejo para saber si ha hecho los 5 pasos que por ahí aparecen en de la miniatura en la parte de arriba, pero más allá de eso, nada de ahí. Es importante pasar por ellos. Bien, veamos la estructura de los PDA y lo haremos en estas 3 partes recurriendo a el método de análisis estructural funcional que empleo. De estas 3, 2 son susceptibles de contextualización y codiseño, objeto de estudio y situación problema. Para mayor referencia puede consultar este material donde le presento cómo es y cómo se desarrolla mi método, en el que además podría facilitarle el diseño de secuencias didácticas, incluso de cualquier otro nivel. Aquí tenemos la estructura, las 5 partes estructurales, por acá aparece ya la revisión de cada una de las 3 partes funcionales y lo que debería de contener el programa de una secuencia didáctica. En fin, le invito a que lo vea, le dejo el enlace en la descripción de este video. Por otro lado, también debe tener presente qué es y qué representa, además de cuáles son las finalidades del campo de lo humano y lo comunitario al que pertenece tecnología, y la forma en que debemos tener presente la forma en que debemos llevar las experiencias de aprendizaje. Más cosas que debemos de saber de este mismo documento, página 104, el programa analítico, contextualización y codiseño. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? Pues este es el enfoque didáctico, nada más. Nada más. Procesos de contextualización y aprendizaje situados. Ese es el enfoque, hay que tenerlo presente. Y bueno, el programa analítico es una estrategia para la contextualización realizada a partir de los programas sintéticos. Primero reviso el sintético, después me voy al otro, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Esto es un chaleco a la medida. Quizá esto, aunque tenga una escuela enfrente de usted, probablemente no funcione igual. Vámonos a la página 105, plano número 2 de la contextualización y codiseño.
Aquí es de relevancia que no es un formato el programa analítico que se llene con alguna receta. Fíjese lo que implica organizar de una manera específica varias de las acciones que ya se realizan en la escuela. Entonces, hay que empezar a darle valor a esto que ya tenemos, que se pueden incorporar nuevas o reorientar, por supuesto, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nuestro portafolio, ¿qué tiene para sacar en la mesa de trabajo, para poder diseñar el programa analítico? Es ahí donde debemos de poner el foco del asunto para atender a las finalidades que el plan de estudio señala. Ya decíamos en el video sobre las finalidades de el campo de lo humano y de lo comunitario. En la página 108, plano de la contextualización, aquí es de interés, vienen unos incisos, pero es de interés la viñeta, es la única. Fíjese que nos dicen que en el Consejo Técnico y la Academia de Docentes se analiza el mapa general de contenidos para establecer posibles articulaciones. Mucha atención, posibles articulaciones entre lo que quiera, posibles articulaciones. Y vienen unas implicaciones, unos criterios que hay que palomear, porque la viabilidad de dicha articulación está en cómo trabaje el colegiado docente, características del estudiantado y la trayectoria o relaciones entre contenidos donde se vaya a hacer esta línea. Así que pues vamos a resaltar en la parte izquierda esta palabra, en extremo relevante, posible. Significa que no necesariamente debe existir un trabajo articulado, ¿eh? Más bien está recomendado. Y ojalá vayamos para allá. Pero si no hay condiciones, ojo, es una sugerencia empezar por ahí como una posibilidad. Y en eso estamos de acuerdo, pero necesitamos de otros factores organizacionales, donde rescataría un concepto de aquel componente llamado autonomía curricular, donde se exploraba la madurez organizacional, tal vez lo recuerden. Eso es precisamente lo que tenemos en el cuadro de la derecha. Tres indicadores que en su valoración está dicha posibilidad. Mi apuesta es ir por la vía individual en lo que nos apropiamos de este programa y vamos construyendo articulaciones con otros compañeros y así crecer al nivel colectivo. Vamos a ver las implicaciones de cada uno de estos casos. Para el individual, tenemos la posibilidad de tener el control total de la programación analítica, aunque estemos sujetos a lo que hay en la escuela, es decir, infraestructura y equipamiento, además del nivel de experiencia que se tenga impartiendo un énfasis tecnológico. Para el caso colectivo, la mirada es más amplia y se pueden atender problemáticas a nivel escuela, sumarse a alguna que abandera una disciplina en particular o incluso nosotros mismos desde tecnología podemos encabezarlo. Otra cosa que hay que saber del avance del programa sintético, nos movemos a la página 104, es pues ya lo había mencionado, el enfoque didáctico. Porque antes veíamos o al menos hasta este momento conocemos de cada una de las asignaturas, pues un enfoque didáctico. Y bueno, pues no es cosa menor. El enfoque didáctico es, permítame expresarlo de esta manera, es la luz del camino. Este camino llamado universalidad es por donde debemos caminar dentro de nuestra intervención didáctica. Otra cosa, que yo creo cambiará muy rápidamente, pero por ahora, pues es lo que hay. Se trata de la fracción segunda del artículo sexto del anexo al acuerdo 110319. Este que está aquí, los enfoques pedagógicos, es referencia de evaluación. La primera son los aprendizajes esperados, esta es la fracción segunda, los enfoques pedagógicos de las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica, áreas de artes y educación física, el componente curricular, áreas de desarrollo personal y social. ¿Ya notó por qué dije que no durará mucho? Es mi apuesta. Las referencias son del plan de aprendizajes clave, pero sí puede ser algo a tener presente, ¿eh? Porque anótele, el anexo al acuerdo 140822 establece
en su introducción 5 referencias estructurales. Y me refiero a la número 3 sobre el codiseño de los programas de estudio. Además que se expone en los temas 5 elementos centrales de la política curricular y del 6 fundamentos del plan de estudio. Específicamente en el 6.2, el aprendizaje como experiencia formativa. Pero esto ya lo sabes si nos ha seguido en el canal cuando revisamos todo este anexo. Si no lo ha hecho, bueno, pues la invitación está en que lo haga. Pondremos algunas referencias en la descripción de este video. Bueno, pues vamos al número 2, tema, problema y situación, problema. No desestime este apartado, ¿eh? Es vital diferenciar estos términos al momento de realizar un programa analítico y no se lo andan colocando en ningún formato. Comencemos con buscar un punto de partida y tenemos las sugerencias que han aparecido en las orientaciones para las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Nos han referido al diagnóstico integral de la comunidad a través del Programa Escolar de Mejora Continua, el cual es un plan que contiene un programa, pero esa situación se la dejo a usted y su amplio criterio. Aquí, en este video, me referiré de forma genérica a la existencia de un plan con dichas características. Bien, las evaluaciones caben ahí, ya que la evaluación diagnóstica es dinámica y es un componente de esta maquinaria. Ya entrando en el documento, es muy común encontrar temáticas que intentan mejorar una situación o condición académica y estos son ejemplos comunes en el tiempo histórico que vivimos. Espero esté de acuerdo. De lo contrario, imagine las suyas y acompáñeme en el análisis. Bueno, ya están los temas. Y luego, ya son problemas. Al menos no veo que sea particular de alguien o alguno que ya esté circunstanciado. Es decir, no hay precisión. ¿O sí la hay? Ojo, la clave está en lo siguiente. ¿Usted ve redactada la causa del problema? Veamos. Precisión de la problemática especificada y vamos con un sí o no. Bajo aprovechamiento, pues no sabemos de quién ni por dónde viene. Violencia escolar, ¿de qué tipo? ¿Quiénes la ejercen? No, pues no dice nada. Desintegración familiar tampoco nos remite a un tipo particular de familia o a qué se refiere. Adicciones es al interior, al exterior, de qué sustancia. Inasistencia, pues de todos, de un grupo en específico. Pérdida de hábitos de estudio. Este también, aunque se reduce la generalidad, puede ser por eh, cuestión de lectura, de escritura, de responsabilidad. No tenemos una precisión. Entonces, pues sostengo lo siguiente, no existe precisión sobre la causa, razón o motivo que origina la problemática a atender. ¿Qué le parece si problematizamos el tema? Pasemos entonces a este de violencia escolar. ¿Es por un tipo de violencia específica? ¿Es en todos los grupos? ¿Es generalizado entre niños y niñas? ¿Es porque las acciones emprendidas no han dado resultado? ¿O porque no se emprendió ninguna? ¿Es porque no respetan el acuerdo de convivencia? ¿Es porque ocurre, como lo dije, dentro o fuera? Pasemos a adicciones. Decía que si era una sustancia en particular. ¿Se considera también la venta de sustancias? ¿Y si es venta adentro o afuera? ¿Es para favorecer acciones preventivas o ya son de contención? ¿Es por la dirección en que se desplaza la situación entre la comunidad y la escuela, o sea, de adentro hacia afuera, afuera hacia adentro? ¿Es porque los padres han pedido el auxilio a la escuela? Y en el caso de pérdidas de hábitos de estudio, ¿es por un nivel no deseado de las habilidades básicas? ¿Por las estrategias didácticas seleccionadas? ¿Porque no existe apoyo de la familia? ¿O es por la medida de este apoyo? ¿Por falta de disposición del alumnado para realizar tareas de reforzamiento? ¿Es porque no comprenden lo que leen o las instrucciones dadas? Bueno, espere. Todavía hay otro detalle que conoce y conoce bien.
Aunque las mencioné por separado, hay relaciones entre sí. ¿De qué forma? Bueno, quién sabe. Eso lo definen en las escuelas, en las mesas de trabajo. Aunque pueden parecer obvias algunas, la realidad es que cada quien observa desde un enfoque y construye planes en función de este. Así ha sido, al menos en la palabra, estoy seguro. Pero en el papel, esa es la pregunta. ¿Puedo asegurar entonces que una consideración obligatoria es la visión multicausal y multifactorial? Oiga, yo todavía tengo algunas dudas. ¿Todos son aplicables a una disciplina? ¿Todos son aplicables a tecnología? ¿Qué ámbito de intervención se busca? Bueno, aquí se termina la introducción y entramos en materia. Tema, problema y situación. Vamos a dejar esas preguntas que pasamos ahorita en un instante para más adelante. Vamos a apoyarnos del diccionario de la Real Academia Española para no debatir en que si el contexto educativo dice esto o aquello. No, no. Vamos a la fuente genérica, de ahí partimos. Tema. Proposición o texto que se toma por asunto. Es un asunto o materia. Mire, tenemos uno particular de nosotros. Cada una de las unidades de contenido en que se divide un programa de estudios. Eso último en un libro conocemos de qué se tratará lo que viene, más no detalle específico. El problema es una cuestión que se trata de aclarar. Solución dudosa. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Mire, solución, circunstancias. Eso parece ser que el tema pues no lo dice. Veamos, vamos para la situación. Y aquí tenemos estado o constitución de las cosas y personas. O sea, un punto en el camino referido. Factores o circunstancias que afectan a alguien, perdón, o algo en un determinado momento. Mire nada más esta situación que creo que vale la pena ampliar. Factores o circunstancias son relevantes en este momento, porque aparte de circunstancias se repitió con problema. En factor vemos la actuación de alguien o algo, y en la circunstancia la referencia al tiempo, lugar o modo en que se une a la sustancia, en este caso, el tema de origen. Los reacomodamos para su visibilidad y finalmente llegamos a la situación problema. Aquí esta es la que nos resuelve todo. Al momento de definirla, esta podría ser incluso una ruta de construcción a sabiendas que lo importante son estos dos en conjunto y sus dos atributos de alta relevancia. Aquí está mi argumentación sobre el por qué estas referencias no explicitaban ningún problema de nadie. Son solo temas y una situación problema ya debiera hacerlo con datos. Y si no los tiene, pues hay que buscarlos, porque si no están, entonces no hay un problema. Hay suposiciones, nada concreto, nada sostenible, mucha subjetividad. La pregunta dura y punto clave es ¿cómo se hizo el diagnóstico integral? Es pregunta dura. Por otro lado, parece ser que algunos de estos temas pues, no son susceptibles de trabajarse como proyectos escolares a la luz de los contenidos de tecnología. Recuerda que ya nos habíamos hecho esa pregunta, es la número 2. Pues eso, aunque cuidado, es una afirmación parcialmente cierta, más adelante desarrollaré el porqué. Conclusión. Si tiene referencias como estas, tiene temas, hay que progresar a una situación, problema, y requiere de la redacción de un problema. Regresemos entonces a nuestros temas y vamos a descartar aquellos que no tienen que ver con la disciplina de tecnología
desde el punto de vista programático, porque son variables independientes a ello, y tomaremos el de la violencia escolar para convertirlo en problema, y mi ejemplo será agresiones físicas y verbales entre pares durante actividades en espacios públicos. Ya le quitamos la referencia de tema y ahora ya es problema. Ahora necesitamos clarificar las causas que se han identificado, así como sus efectos, y para ello recurriremos a un método llamado árbol del problema, en donde, como si fuera un árbol, en las raíces colocaremos las causas identificadas y en las copas los efectos que presenta el problema. Algunas características para considerar son que el problema debe ser único para evitar duplicidades. Tanto los efectos como las causas se deben dividir en dos: los inmediatos y las consecuencias de estos. La distribución de las ramificaciones pueden entrecruzarse, dependerá de la lectura de su problema, y la problematización se puede desarrollar tanto con un problema existente o con anticipación de otros. Comienzo entonces con el diagrama de este problema. Ya vio que los efectos andan allá arriba, las causas están abajo, el problema está en el centro, y vamos a comenzar con las causas, con la parte de abajo. Y bueno, pues ya vimos qué es lo que debe de ir primero. Esta primera parte será de causas directas que son observables en la escuela o aula y en las que se tiene tanto responsabilidad como una mayor probabilidad de incidencia dentro del ámbito educativo. Vamos comenzando con las causas de este hipotético problema. Hay descuido en acciones de supervisión en el interior de la escuela, incumplimiento del acuerdo de convivencia, abuso sistemático y la cultura y valores escolares. Pero todavía tenemos hacia la primera que haya estrategias didácticas inapropiadas que conduzcan a ese descuido. Y en la segunda, limitaciones en el diálogo participativo para poder construir un acuerdo de convivencia. Bien, vamos con esta segunda parte. Esta es de causas indirectas, pero que provienen fuera del entorno escolar, ya no están directamente en la mano de las escuelas. La formación profesional docente tiene que ver con toda esta línea sobre las estrategias y el posible descuido. Maltrato familiar puede conducir, o en este ejemplo, condujo al abuso sistemático. Y dejé esta al final porque solamente son tres. Mire, cultura y valores escolares. Si no se percibe necesario escuchar a las familias, al alumnado, pues probablemente por eso no hay diálogo participativo y por eso en el acuerdo de convivencia pues lo diseñamos al interior de la escuela y punto. Pero note que pues se repite esto de culturas y valores escolares. Esto podría suceder en más de una ocasión cuando se realizan estos análisis, dado que, en este ejemplo, la cultura y valores escolares se considera una causa primaria. Entonces hago el siguiente reacomodo. Y ahora sí, tenemos la zona de las causas y señalaremos las que son de intervención áulica y las que no son. Aquí ya están los colores correspondientes a cada uno de ellos y me voy a mover a la zona de los efectos. La primera parte será de efectos directos que son observables en la escuela o aula y que provocan que el problema se diversifique en el entorno. Y pues de este problema se deriva generación de crisis y ansiedad, hay inasistencias, se vienen las revanchas y hay incluso disputas entre familias. Seguimos teniendo causas de primer orden porque la crisis y ansiedad pues genera una desconfianza en el entorno escolar. La inexistencia está produciendo un bajo aprovechamiento y la revancha, pleitos fuera de la escuela. Bien, pues ahora viene esta parte de los efectos secundarios. La segunda parte no son visibles, pero en la escuela, en el entorno comunitario, estos ya pueden ser visibles. Y encontramos, fíjese, aquí ya se hubo un entrecruce del bajo aprovechamiento y desconfianza en el entorno escolar, pues conduce al abandono escolar. Pleitos fuera de la escuela, ¿a dónde nos puede llevar? A lesiones graves o
déjenle en lesiones graves. Pero de la disputa entre familias, pues pronóstico reservado, puede pasar todo ahí. Y bueno, pues aquí está. Tenemos nuestro diagrama de árbol del problema. El siguiente paso es la focalización de las causas de interés para esta situación problema, que son estas tres situaciones que merecerán algún tipo de tratamiento desde tecnología u otra disciplina o varias. Pero resolveré una tercera pregunta que teníamos pendiente. ¿Lo recuerda? ¿Qué ámbito de intervención se busca? Pues le propongo que se clasifiquen en estas cuatro posibilidades. Elegirlos no es cuestión de gusto. El plano uno es el que nos dirá cuál. A decir verdad, mi propuesta es estratégica, es decir, de abajo hacia arriba. ¿Cuáles ha intentado de este orden? Promoción, prevención, contención y solución. Yo lo empleo como una ruta de trabajo. Se lo dejo a su consideración. Bien, vamos con el número 3, ya es la contextualización y codiseño, pero lo vamos a hacer desde el plan escolar de mejora continua. Bien, ya tenemos nuestra situación problema, mismas que deberán ser adoptadas por tecnología para su desarrollo. Y para ello, contamos con los 8 contenidos temáticos de nuestro programa sintético hasta el momento. ¿Se acuerda que mencioné que no todos los temas eran susceptibles de trabajarse como proyectos escolares y que era una afirmación parcialmente cierta? Bueno, pues mucho dependerá en qué ámbito de intervención se incursionará. No es lo mismo buscar un contenido que busque por objetivo dar solución a un problema a que se sumen esfuerzos a través de campañas de promoción para evitar situaciones o actitudes específicas con la esperanza de provocar la autorreflexión favorable. Ahí es donde está la aseveración parcial. Se puede convertir en posible o imposible. Entonces, definiendo el ámbito, se esclarece la participación que habrá de tenerse. Para el ejemplo que camina, no tengo un contenido específico para las situaciones que aparecen, pero seleccionaré dos contenidos que nos pueden ayudar. El 6, comunicación y representación técnica, y el 7, pensamiento estratégico y creativo en la resolución de problemas. La selección de ellos obedece a las finalidades que tiene el campo de lo humano y lo comunitario. Son 10 y debe tenerlas presentes, así como la forma en cómo se deben presentar las experiencias de aprendizaje. Por otro lado, en el capítulo 1 de esta miniserie, vimos referencias relevantes de las fundamentaciones epistémicas de los programas que lo anteceden, el 2017, el 2011 y la congruencia encontrada con el 2022. Regresamos a nuestro asunto y me voy a quedar con el incumplimiento del acuerdo de convivencia. Esta vía es colectiva, entonces pondremos en perspectiva todos los campos formativos y la participación que tendría tecnología dentro de su campo respectivo, los contenidos ya seleccionados y dos ejes articuladores que ya venían implícitos para su trabajo en perspectiva desde el programa 2011. Seguramente los recuerda en el apartado del enfoque pedagógico. Estas son las progresiones de desarrollo de aprendizaje para el contenido número 6 y hablan de cómo llevar esta comunicación y representación técnica que nos serviría para difundir una información, en este caso, sobre alguna promoción de postura o actitud que favorezca el respeto al acuerdo de convivencia. Mire con atención este arreglo en el que imagino un proyecto educativo de este tipo en donde ética, naturaleza y sociedades encabeza al tener mayor cercanía con contenidos relacionados al problema. Después se van desagregando el resto de los campos según acciones que van sucediendo. Y ojo aquí, que siga el enfoque interdisciplinario sin duplicidades, tanto en contenido
como en relato. Y llegamos a que tecnología, cumpliendo estos criterios, encontraría un espacio después de la línea blanca simulada con una fase comunicativa dentro de un proyecto. Algunos otros campos todavía podrían estar ahí, otros tal vez no, pero el contenido 6 difícilmente podría estar antes de esta línea más que para efectos de su creación. Por cierto, en esta distribución cada quien participa en un momento determinado. ¿Cómo se organizará la logística sobre este asunto? ¿Contempla la superación de rezagos académicos en el camino? Vaya, el tiempo es una variable que abre la puerta a otras. Finalmente, no olvide sus PDA para saber lo que se espera, porque no todos podrían aportar como se desea. Mire el caso del primer grado, en donde hasta el propósito podríamos hacer un enlace. Y habría que modificar o utilizar de forma peligrosa el concepto de codiseño para forzar su inclusión en este proyecto. En este caso, queda en evidencia la alta probabilidad de que no sea una participación interdisciplinaria, sino multidisciplinaria. Volvamos al arreglo general, pero ahora nos vamos por la vía del contenido 7 y estas son sus progresiones, mismas que dan mayor margen de acción y oportunidad para que su participación sea interdisciplinaria, ya que se trata de una intervención estratégica. Los PDA me dan la oportunidad de sembrar en distintos momentos de un proyecto educativo y no se confina al momento de difusión, sino hay una participación en el problema. Incluso le permite al campo de lo humano y lo comunitario quedar a la par con ética, naturaleza y sociedades por el 7.1. Así que pueden encabezar incluso el proyecto. Tenemos aquí una posibilidad de participación desde interdisciplinaria hasta transdisciplinaria, que es el escenario ideal. Bueno, pues haciendo un balance de esta forma de hacer el programa analítico, pues encontramos que el contenido 7 es el comodín, ¿eh? Váyalo por ahí anotando, es el comodín para todo tipo de situaciones y terrenos para que tecnología pueda ingresar a proyectos de este tipo. Tenemos quizá algo malo, ¿no? Pudiera emplearse de forma indiscriminada y atentar contra el tiempo e importancia de otros. Los énfasis tecnológicos relacionados con los campos de las TICs, la salud, los servicios y la recreación encuentran una participación rápida, se adaptan al tronco común con facilidad, cosa que no sucedería con los campos agropecuarios y pesqueros, de alimentos, construcción y la producción, porque requieren de problemáticas más específicas para su participación. Y bueno, pues el tronco común se ajusta a las finalidades del campo, de lo humano y lo comunitario. Los énfasis tecnológicos, en forma mayoritaria, tendrán grandes desafíos para articularse con otros campos cuando se observe desde un problema escolar general. Bueno, recuerde esta mención al inicio, donde la viabilidad tendría sus factores a considerar, por lo que las situaciones en rojo no terminan siendo una condicionante para no participar en la medida de lo posible, así que pues hago un reacomodo para resaltar las situaciones favorables y dejo en naranja la única que sí sigue siendo una condicionante que no estará en sus manos. Entonces pues aquí terminamos con este balance, la contextualización y codiseño desde ese camino. Vámonos ahora con el de el muy propio de nosotros, el énfasis tecnológico, porque es una parte ineludible para, para nosotros. No sin antes poner este recordatorio de inicio, donde se resalta que el programa analítico es una estrategia de contextualización y codiseño. Yo añadiría, aparte, que es una programación. Recuerde la diferencia elemental entre plan y programa. Bien, aquí están estos dos criterios. Y al codiseño le agrego que puede ser eh, pues una subordinación o puede ser un contenido rector directo que se añade a los 8 existentes.
En el capítulo 2 de esta miniserie conocimos a detalle estos contenidos con sus PDA y su relación con los contenidos del programa 2011-2017 y se presentaron los contenidos con los PDA de los 3 grados de secundaria para tener la relación entre estos programas. Bueno, pues aquí vamos entonces con los PDA del programa 2022 hasta el momento, los 3 grados de secundaria. Evidentemente el tamaño de letra es pequeño, pero es para agrupar a todos. Ahora, estamos con la contextualización y codiseño por la vía del énfasis, y claro que necesita la revisión del contexto inmediato, además de, habíamos dicho que era una acción automática aquí, y que estamos sujetos a equipamiento e infraestructura dentro de la escuela, y que además debemos de contar con alguna especialidad técnica, conocimientos del énfasis del que se imparte. Y bueno, pues encuentro que estos que quedan coloreados, propongo, son los candidatos a tener contenidos específicos del énfasis. Mire, tenemos uno y verá que en esta parte en azul es donde tenemos herramientas, máquinas, instrumentos y formas de organización. Es un modo genérico o de uso común dentro del contexto inmediato. Puede tener el énfasis que quiera y estar hablando de lo que encuentre en la cocina, por ejemplo. Y bueno, pues los existentes del énfasis en función de la infraestructura y equipamiento de la escuela harán que la narrativa vaya cambiando. Pero bueno, todo derivado de este PDA, el 1.1. Aquí pues voy a resaltar los objetos de estudio que son susceptibles a contextualización y codiseño de todo el programa. Les recomiendo que no se deshaga de sus programas 2011, siguen y seguirán siendo una orientación importante para el énfasis tecnológico. Ahora vamos con la otra posibilidad de codiseño, que es para un contenido completo. Para eso vayamos a las páginas 110 y 111 del avance del programa sintético, donde encontraremos que este plano del programa analítico, que es el del codiseño, refiere a la posible incorporación de contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos, que, dado los resultados de la lectura de la realidad, es decir, el plano 1, sea necesario. Ojo, no son necesariamente problemas para contextualizar en su articulación con los contenidos nacionales, sino refieren a necesidades específicas. Estos ya van así casi casi porque pues solamente pueden surgir de esa forma si atendemos a lo que está aquí escrito. Eh, Esta ha sido la diapositiva en la que he colocado un contenido y sus 3 PDA. Yo le voy al mismo tiempo proponer y ejemplificar uno, porque yo sí lo consideraría y es el siguiente. Porque la tecnología se asocia hoy en día rápidamente a los ámbitos electrónicos o telemáticos. Y no es así, no al menos desde la perspectiva y propósito de esta disciplina a nivel secundaria. Y yo estoy de acuerdo en que la tecnología es una actividad humana, es decir, algo mucho más grande que la visión coloquial actual. En el capítulo 2 de esta miniserie ya señalaba la necesidad de visibilizar a la técnica, sus acciones, su construcción sociohistórico-cultural y pensar siempre en el futuro de la sociedad dentro de una visión sistémica. Comienzo con la relación al programa 2011-2017 que creí necesario rescatar. Del bloque 1 de primer grado se considera, como ya había dicho, a la técnica, sus acciones y los inicios del pensamiento estratégico. Del bloque 2 de tercer grado, las generaciones tecnológicas con una perspectiva local para, junto con el bloque 2 de segundo grado, reconocer el cambio técnico y social dentro de su comunidad y visualizar cómo poder progresar en función de lo factible y, por supuesto, la calculada a partir del principio precautorio y, en términos generales, el desarrollo sustentable que encontramos aquí en el tercer grado. Así es como he construido un contenido y sus 3 PDA. Le asigné el número 0 porque yo lo colocaría como lo primero en desarrollar.
en primer grado, aunque recuerde que no está indicado un desarrollo lineal forzoso dentro del programa sintético. Otra de las razones de su creación es que en los propósitos explícitos, aquí están ya separados en la parte de la derecha, he indicado una acción ejecutiva en campo para que pueda articularse con otras disciplinas de manera sencilla. El contenido de por sí se desdobla rápidamente para el énfasis tecnológico. Con esto doy respuesta a esta parte que está en azul. Se redactan los contenidos del codiseño, se incluye una justificación de su incorporación, misma que fui haciendo durante esta presentación de este contenido. Hacer un programa analítico por esta vía entonces hace que pues, se puedan colocar los contenidos del énfasis tecnológico que se crean convenientes para desarrollar la parte instrumental. Solamente que pues hay que tener una idea de la progresión que habrá de ocurrir durante los 3 años para ofrecer ese valor agregado que representa esta disciplina. Y bueno, pues existe un potencial o latente nudo de sobredimensionamiento para las tareas relacionadas con el énfasis tecnológico. Aquí le hacemos un guiño, guiño a todos aquellos que tengan 8 periodos lectivos semanales para tener esta reflexión, tomarlo en cuenta y pues que al menos ellos pues no estarían sufriendo gran modificación a la forma de trabajar actualmente, pero aquellos que tengan, en aquellas escuelas que tengan poca o nula infraestructura o equipamiento en las escuelas, pues seguirán con las dificultades que hasta ahora ya eran conocidos, porque este programa no viene a resolver absolutamente nada de ello. Bueno, sigamos con la contextualización y codiseño, pero ahora desde los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esta es otra alternativa. Esta ya es individual de hacerlo. Volvemos a los contenidos y los PDA del programa sintético y ahora vamos a fijar nuestra mirada a la parte verde. La parte verde más clara, ya que es el escenario genérico en donde se busca que la competencia sea exhibida. Y esta parte es susceptible a contextualización en el siguiente orden. Empezar por el aula, nivel escuela, nivel comunidad, nivel localidad municipio, nivel entidad, país o mundo. Hasta donde sea posible comenzar con la parte más baja e ir progresando. Énfasis destacado con la comunidad, porque bueno, pues sabemos que es parte de la fundamentación del plan de estudio, lo recordará la parte 6, específicamente 6.1 del anexo al acuerdo 140822. Y bueno, pues no olvide, no lo olvide, que aquí es donde entran los ejes articuladores. A partir de la elección de la situación se debe establecer la relación inherente que se pretende focalizar para su desarrollo y atención. Para esta parte le recomiendo ver el método del análisis estructural funcional de un objetivo de aprendizaje para comprender las coloraciones que tiene cada uno de los PDA y el por qué se seleccionaron de esa forma. Es un material que le puede ser de utilidad, se lo comenté en un principio, para la creación de secuencias didácticas. Regresamos entonces, nos quedamos con la parte verde más clara y trabajaré con el primer grado de la siguiente forma. Aquí está ya esta reorganización. Aquí tendré el contenido principal. Está su número. Aquí tenemos la competencia básica de logro. Ojo que el término lo utilizo con base a su definición elemental, ya que la contextual escolar es criticada desde el tema 4 del anexo al acuerdo 140822. En el video anteriormente anunciado expongo esa razón. Aquí presento el escenario genérico de la situación problema. Es la parte más notoria de esta diapositiva, ya que es la parte susceptible de contextualización y codiseño. Aquí viene la problematización de esta parte verde clara. Es lo que cuestiona dentro del contexto inmediato y las formas en que puedo intervenir. Por ejemplo, qué necesidad o interés identifica en su entorno inmediato, con qué eje articulador se aproxima a dicha situación,
más particularmente las herramientas, máquinas, instrumentos y formas de organización del énfasis tecnológico se ajustan o pueden tener cabida, introduciendo una problematización. ¿De qué forma se podría dar cuenta que hubo una satisfacción? Está mencionada en el escenario genérico. Y bueno, pues finalmente en esta parte tenemos el propósito explícito al que debo llegar al ejecutar mi competencia básica en dicho escenario contextualizado. Mire, ya anteriormente había mencionado que nuestro programa 2011 alertaba de trabajar con perspectiva de inclusión e igualdad de género. Bueno, pues ahora son dos de los siete ejes articuladores y es importante señalar que no son objetivos de aprendizaje, ¿eh? O sea, no hay que desviarnos para, no es eso. Son puntos de encuentro entre la didáctica y los saberes de la vida cotidiana del alumno. Quiere decir que en el relato, en la narrativa, se tendrá que dar vista a ellos, mención a ellos, énfasis a ellos, pero no estamos resolviendo un problema relacionado con inclusión o igualdad de género. Estamos abonando hacia ello y problematizamos en torno a ello. No son los ejes. Para ampliar un poco esta referencia, pues la invitación está en que se revise el tema 6.2 titulado El aprendizaje como experiencia formativa y el 8.1 ejes articuladores del Plan de Estudios 2022. Bueno, pues así es como terminamos con el PDA 1.1. Así que vamos con el 1.2, este que está aquí. Y bueno, pues, insisto, la parte importante es la que está en el centro, en fondo morado, porque es el que intenta contextualizar en este momento que comparten técnicas similares. La competencia dice, distingue el origen, transformación y características tecnológicas de los materiales, pero el propósito dice, para utilizarlos desde una perspectiva local, eficiente y sustentable. Entonces, particularmente con las dos primeras preguntas que coloqué, es decir, con qué objetos cuenta para analizar al origen, transformación y características tecnológicas, y le es factible la contextualización de comparten técnicas similares. Estas dos preguntas, ¿cómo las une con el propósito? Porque hace alguna diferencia saber el origen, transformación, características o técnicas compartidas para su uso eficiente. Y mire, si se van a utilizar en una perspectiva local eficiente, ¿será que aquí puede correr pensamiento crítico? ¿Será ineludible? ¿Por el atributo sustentable también puede correr vida saludable? ¿Y el énfasis tecnológico encuentra lugar en esta aplicación local o nos tenemos que quedar solamente en el áulico? Bueno, pues a partir de ello es que se contextualizará el 2.1. Vamos para el 3.1. Comprende la función de la energía en los sistemas técnicos y sus implicaciones en el desarrollo tecnológico para la toma de decisiones responsable. Note que el propósito no me lleva a una acción instrumental, ejecutiva. Entonces, pues simplemente llega un momento de reflexión. Entonces, pues, ¿qué sistemas técnicos de la comunidad dan lugar al énfasis tecnológico que imparte? ¿Qué limitaciones y sobre todo limitaciones existen en el entorno para presentar progresos en el desarrollo tecnológico? Esta pregunta que viene, no la piense nada más para este PDA, piénselo en todos. ¿Qué actividades económicas se dan en el entorno que puedan ser empleadas como referencia y situación de trabajo? Es que aquí hay que ver qué es qué produce o qué servicios ofrece lo que está en la comunidad. Es nuestra referencia inmediata también. Pensamiento crítico otra vez encuentra una opción. ¿Será escalable el propósito a nivel comunitario o deberá de ser de mayor amplitud? Vámonos con el 4.1. Comprende la satisfacción de necesidades como la base de la creación e innovación técnica en el desarrollo de procesos técnicos para reflexionar acerca de la influencia de intereses, prejuicios, estereotipos y aspiraciones que favorecen o limitan la igualdad de oportunidades. La satisfacción de necesidades
creación e innovación para llegar a una reflexión. Otra vez, aparentemente no estamos creando nada, no hay un propósito instrumental. Entonces, pues primero empezar, y sí es importantísimo, ¿qué necesidades comunitarias requieren de una incursión en procesos técnicos? Que necesidades hay muchísimas, pero nos tenemos que ir encaminando a la parte técnica. ¿Su énfasis tecnológico encuentra lugar o solamente se va a quedar también a nivel áulico, nivel escolar? ¿Existe algún nicho de mercado relacionado con el énfasis tecnológico? Si no hay, entonces puedo crear una necesidad o crear un interés. No está mencionado. Aquí hay oportunidad para que la interculturalidad crítica aparezca, aparte de inclusión e igualdad de género, por la situación particular que sea de la comunidad y entender cuáles son esas satisfacción de necesidades, porque también puede ser un término muy subjetivo. ¿Se opone al enunciado la inclusión de una actividad de campo o es un contenido de codiseño necesario? Es decir, sí podemos pasar por satisfacer alguna necesidad sin que me lo esté pidiendo y no se contrapone. También eso hay que preguntarse en los que hemos visto que no tienen, e imagínese que uno de estos intenta vincularlo con un proyecto a nivel escolar en el que vienen acciones instrumentales, ejecutivas, y bueno, pues aquí resulta que todavía no llegamos a eso. Ahí está esa puerta del codiseño, está latente. 5.1 describe los elementos que interactúan en los sistemas técnicos. No viene un escenario genérico, más bien entre paréntesis aparece que es un sistema técnico. Y el propósito, pues para comprender su vínculo con la sociedad, la cultura y la naturaleza. Otro que no tiene propósito instrumental ejecutivo. Entonces, pues estas formas de organización, mérito, pues es una caracterización de lo que entonces eh, tenga la comunidad con relación a los sistemas técnicos. Y bueno, pues las preguntas van sobre ello. Incluso se pregunta uno si se requiere de un contenido específico que ofrezca contexto o marca de referencia a estas actividades económicas que ya le había invitado a que investigue dentro de su entorno cercano. Y si los hay, algo muy específico, ¿podría usted contar con esos diagramas de flujo originales y simplificarlos en el aula? ¿El impacto ambiental merece que se visualice a través de vida saludable? Estas preguntas sobre los ejes articuladores son 7 por lo menos que se puede hacer. Cada quien lo ve desde lo que esté ocurriendo en el entorno cercano. Y si la longitud del proceso, fíjese, precisamente por eso, le da una oportunidad al eje de artes y experiencias estéticas para representar y comprender este vínculo que está solicitado aquí en la parte de abajo de sociedad, cultura, naturaleza. ¿Tendrá cabida? A final de cuentas hay un propósito. Lo podríamos hacer desde una escenificación, dramatización. Son ideas simplemente que están ahí. Vámonos al 6.1. Explora la importancia del lenguaje técnico y el consenso en su uso desde diferentes contextos. Bueno, pues ese diferente contexto puede ser en el que está su escuela. ¿Qué lenguaje técnico se emplea en su énfasis tecnológico? Y si a nivel comunitario lo usan o simplemente lo cambian, pero, pero ellos entienden. Otra vez infraestructura y equipamiento. Le damos oportunidad a artes y experiencias estéticas sin que se desvirtúe el objeto de aprendizaje. O sea, no es que hagamos dibujos. Tenemos la importancia del lenguaje técnico, pero por eso le decía en un principio, no son un objetivo de aprendizaje los ejes. Es por donde camina el relato, la narrativa, y donde se enfatizan problemáticas que se intentan que se vean de una perspectiva diferente. Oiga, ¿y los organizadores gráficos escolares tienen cabida aquí? Fíjese cómo a nivel áulico luego podríamos tener un acercamiento, ver qué ocurre en otras disciplinas y tenerlo. La interculturalidad crítica encuentra lugar también según el contexto cercano, la forma en cómo son las representaciones. Y
Si usted es de quienes tiene recursos informáticos disponibles, ¿qué tanta profundidad merecen los contenidos relacionados a su empleo? Es decir, imagínese que usted quiere hacer a través de Genially, de Canva, o de PowerPoint, incluso de Paint, alguna referencia sobre ello. Todos comienzan igual, sabiendo hacer, comienzan de cero, les va a ayudar, cuánto tiempo, qué contenidos colocará. Esa pregunta ya generó otras más, pero bueno, es parte de cómo hacemos este ejercicio de la contextualización y codiseño. Vamos con el favorito del que está hablando por ser el comodín, mencionó. 7.1 analiza necesidades del entorno cercano a los criterios y condiciones contextuales. Ya, contextuales dice cuál es lo mío. Y pues, ¿dónde pondría primero este contenido usted? Y eso que ya puse yo uno como número cero. En función del conocimiento comunitario, ¿qué criterios y condiciones contextuales podría anticipar? Aquí estamos hablando de credenciales de estratega, ¿eh? Cuando se hace una planificación, uno de los atributos es anticipación. O sea, aquí lo pongo pero en términos generales es anticipación. Eh, y si solucionamos un problema, le restamos presencia al objetivo de aprendizaje. Porque note que en la parte de abajo solamente dice para plantear un problema. Es decir, como que huele a comenzar el método de proyecto, pero no se incursiona. Aquí hay que hacer lo mismo ya con aprendizaje-servicio. Es aprendizaje-servicio el que hay que utilizar. Por fin aparece uno que no hemos por aquí visto, el acercamiento a la cultura, a las culturas a través de la lectura y la escritura. Es el entorno cercano, ¿no? Entonces parecería ser un eje que se antoja considerar. Y esto no será una tarea auténtica. Y bueno, pues terminamos con el 8.1, comprende la importancia de la evaluación de los procesos como parte de la innovación y mejora continua. Aquí, bueno, pues volvemos a rescatar esta parte de las actividades económicas y los procesos de evaluación que puedan haber. Incluso considerar el proceso de evaluación académica. ¿Le parecerá pertinente utilizarlo como ejemplo y análisis? Las actividades domésticas y laborales de las familias son situaciones pertinentes también para ello. Así que evaluar un sistema tecnológico en este momento del curso también será pertinente. Bueno, pues están los ejemplos de estos 8 PDA de primer grado. Y vamos a terminar con un ejemplo. Y para eso pues voy a utilizar el 4.1. A partir de la zona de problematización, llegaré a una situación específica que es el uso indiscriminado del celular, tanto en la escuela como en casa. Y esto, bueno, pues favorecerá los campos tecnológicos de las TICs y de las SSR. Reunimos todo el enunciado y comenzamos con la contextualización y codiseño, especificando que los temas tienen el ámbito de lo genérico y lo diverso, es decir, lo que corresponde al contexto. Y bueno, pues tenemos las satisfacciones de intereses sociales, de comunicación y esparcimiento en la comunidad, la innovación, el cambio técnico, el cambio social vistos a partir de la masificación del uso del celular y bueno, pues los que siguen ahí para no estarnos tardando en su lectura, solamente considere que todos ellos han sido elegidos en función de lo que usted tiene arriba, 4.1, comprender la satisfacción de necesidades y lo que será necesario. Avanzamos a la estrategia didáctica. Esta estrategia didáctica, ojo, no se requiere un producto, servicio o solución concreta, ¿eh? La parte verde oscura dice para reflexionar acerca de. Entonces, parece ser que lo mejor es el aprendizaje basado en la resolución de problemas, porque pues aquí no estamos, el método no nos remite de forma forzosa al producto, servicio o solución concreta. Esto será tema de el último video, el número 4 de esta miniserie. Y bueno, pues llegamos a esta parte que nos dice que debe de tener el programa analítico, las sugerencias didácticas, y estas sugerencias didácticas, pues no es la intención estarlas leyendo, pero cuando
usted lo haga, si es que así lo considera, se dará cuenta que llevan una secuencia. No es el plano didáctico, ¿eh? No es el plano didáctico. Simplemente son menciones de lo que se puede hacer. Usted los puede intercambiar, los puede totalmente cambiar por otros, pero es una forma en cómo poder hacer. La sugerencia didáctica que yo coloco se convierte en una casi de tipo sintético, porque pues quizás se ajuste. Si usted da uno de los énfasis y su escuela tiene lo que ahí dice, pues va a decir se ajusta, pero habrá quien no. Ahí es donde le decimos que esto es un chaleco a la medida. Bueno, está esta pantalla, está esta otra donde se va reuniendo información sobre esta satisfacción de necesidades y después empieza a ver pros y contras, empieza a introducirse la parte donde ellos cómo usan el celular en escuela y en casa y pues producirán una conclusión y aunque no se solicita, pues se va a difundir por distintas vías. Y bueno, pues finalmente vienen las sugerencias de evaluación. Todas tienen que ver con una relación con las sugerencias didácticas. No está de más recordar que eh, no estamos calificando. Recuerde que la evaluación tiene tres momentos específicos que debe darle observancia: medir, estimar y calificar. Y en la estimación existe este procesamiento de información y la toma de decisiones en el que se busca mejorar el aprendizaje, se busca regular la práctica docente, ¿sí? Entonces, si usted nota que de repente pues no está esto de calificar y cómo entendemos el proceso de evaluación. Entonces, pues estas son las sugerencias de evaluación que le dejo. Por supuesto, va a encontrar algunos instrumentos, algunas técnicas, como debe de ser, pero en su gran mayoría es toma de decisiones para mejorar el aprendizaje del alumnado. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este capítulo número 3. Por mientras y como siempre, le agradezco el favor de su atención. Cuídese mucho. Si usted tiene comentarios, le invito a que lo deje aquí en este video y hagamos comunidad. Hasta la próxima.